Desperté al sentir que algo me sujetaba el tobillo. No quise abrir los párpados, pero sentía que su mano se aferraba en la oscuridad. Pensé en moverme bruscamente para que me soltara, pero el miedo se apoderó de mí. Estaba echado de lado y mi cabeza daba hacia la ventana. Mi respiración fue creciendo con cada momento y sentía que mi corazón palpitaba tan fuerte como si estuviera a punto de explotar. Abrí los ojos de forma ligera y entre mis pestañas pude ver la luz de la calle durante la noche. Vivía solo en un departamento y estaba en un tercer piso. No escuché ningún ruido y era imposible que alguien entrara desde el balcón de la sala. Quise ver qué ocurría, quién estaba sujetando mi tobillo, pero me había petrificado. Me dije a mí mismo que probablemente era una pesadilla y traté de calmarme. De seguro son las mantas, pensé, pero la sensación no se iba. Aún me sujetaba el tobillo y fue entonces cuando la cama empezó a temblar. Mi teoría sobre las mantas se fue al tacho. Pensé que podría ser un terremoto, pero no había ruido o gritos. La cama realmente estaba temblando. Apreté los dientes y, en silencio, rogué a Dios que se detuviera. Quise abrir los ojos, pero si lo hacía, sería real. Alguien o algo estaría sujetando mi tobillo en la oscuridad. Tras un par de minutos, el movimiento de la cama bajó de intensidad. La sensación de que alguien me sujetaba el tobillo no se iba, pero ya estaba dispuesto a voltear. Empecé por lo muy fácil. Abrí un poco los ojos y noté que ya estaba amaneciendo. Moví los dedos de las manos y realicé un sonido suave para hacerle creer que aún estaba dormido. Al ver cómo el cielo se aclaraba, la mano dejó de sujetar mi tobillo lentamente. Decidí quedarme quieto y me di cuenta que la cama ya no estaba temblando. Pensé que quizás me dejaría en paz si yo no notaba su presencia. Pasaron unos minutos y finalmente pude mover la pierna. Lo hice suavemente. Al notar que no había resistencia, quise darme la vuelta. Nada me impidió que me cambie de lado, pero mi mente aún tenía el recuerdo de que me estaban sujetando. Quise pensar que era un sueño, pero el movimiento de la cama no tenía una explicación lógica. La habitación estaba más iluminada y pude comprobar que no había nada ni nadie conmigo. Está debajo de la cama, pensé casi de inmediato. Eso explicaría el movimiento, añadí. Ahora debía verificar si mi nueva teoría era correcta. Pensé ponerme de pie y correr hacia el otro extremo del cuerpo, pero me atemorizó saber que podría volver a sujetarme el tobillo cuando pusiera los pies en el suelo. Medité por un minuto y noté que la cama no volvió a temblar. De repente todo fue un sueño, me dije. No me levanté y decidí esperar a que amanezca por completo. Pero, mientras mi mente divagaba entre todas las posibilidades, me quedé profundamente dormido. Al despertar, el sol brillaba por mi ventana e incluso volví a pensar que lo ocurrido había sido una pesadilla, o que las sábanas me habían jugado una mala pasada y era yo quien estaba temblando. Me puse de pie y miré bajo la cama. No había nada. Me encogí de hombros y fui a darme la ducha. Mientras me desvestía, noté que en uno de mis tobillos había una mancha negra y que tenía la apariencia de una mano que me sujetaba.